Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante dentro del ámbito de contrataciones con el Estado, ¿no? Como es o como son los impedimentos para contratar con el Estado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie es un secreto pues que las contrataciones públicas son definitivamente importantes, ¿no? Dentro del ámbito del país. La contratación pública permite a las entidades obtener bienes, servicios y obras, ¿no? Que requieren para el desarrollo de sus funciones, efectuando dichas contrataciones de una manera oportuna, ¿no? En calidad, en precio, en búsqueda pues de las mejores condiciones para los ciudadanos. Y en ese ámbito, ¿no? El proveedor juega un rol trascendental, importante, ¿no? Dentro de esta contratación pública. Sabemos pues que tanto la entidad como el proveedor tienen sus obligaciones dentro de este ámbito de contratación. Bien. Claramente, dentro del ámbito de las contrataciones públicas se busca el principio de integridad, ¿no? Se busca que la conducta de los participantes o de los partícipes en cualquier etapa del proceso esté guiada por la honestidad y la veracidad, ¿no? Evitando claramente cualquier práctica que sea indebida, ¿no? Y en el caso ocurriera, esta debería ser comunicada, ¿no? A los entes correspondientes para la sanción respectiva. Y esto se menciona en aras de indicar pues que en este punto los proveedores tienen un rol muy importante, ¿no? Recuérdese que cuando los postores se presentan, hacen uso y hacen entrega de las declaraciones juradas, ¿no? Donde se asume que la información que están proporcionando también es verdadera, ¿no? Por eso se acude a este ámbito del principio de integridad. Bien, ¿cuáles son los requisitos para contratar con el Estado? Como hemos visto, ¿no? Contar con el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? El proveedor tiene la obligación dentro de este registro de proporcionar, pues, información que sea actualizada, ¿no? No estar inhabilitado, suspendido o no tener impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Y este es justamente factor del desarrollo de esta clase, ¿no? Los impedimentos, ¿no? Para contratar con el Estado. Cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Actualmente, ¿no? Tenemos 20 impedimentos, ¿no? Y los impedimentos están contemplados en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? ¿Y para qué se dan esta serie de impedimentos, ¿no? A través de los impedimentos se busca contrataciones limpias, ¿no? Y que claramente se encuentren dentro de la ley, ¿no? Entonces tenemos pues que los impedimentos tienen que estar establecidos mediante ley, ¿no? En la opinión, por ejemplo, 008-2017, se indica pues que no pueden extenderse supuestos que no estén contemplados dentro de dicho artículo. Tampoco se pueden establecer, no se establecen, ¿no? Eh, impedimentos que no estén dentro del requerimiento, ¿no? En ese sentido, tenemos, por ejemplo, la opinión 180-2018, ¿no? Que nos habla que todo impedimento, pues, tiene que encontrarse eh, enmarcado, ¿no? Dentro de este proceso de contratación. Bien, tenemos también, ¿no? Que los impedimentos no son aplicables a contratos vigentes, ¿no? En la opinión 133-2016 indica, ¿no? Si el contratista incurre en causal de impedimento luego de perfeccionado un contrato con la entidad, no afecta su obligación de continuar con la ejecución de dicho contrato hasta el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a su cargo, salvo que por ley se hayan establecido impedimentos para estos efectos. Bien. El principio de libertad de concurrencia justamente establece pues la oportunidad que tienen todos los participantes, ¿no? Todos los proveedores de integrarse a estas contrataciones, ¿no? Estas contrataciones públicas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya restricciones, ¿no? Que no haya impedimentos, ¿no? Pueden darse impedimentos a los participantes
¿no? Pueden darse impedimentos a los postores, a los contratistas y también a los subcontratistas, ¿no? Llámese en este punto que el contratista es aquel que ya firmó el contrato, ¿no? Ya perfeccionó el contrato, y el subcontratista es la persona que no se encuentra en relación directa, ¿no? Con este contrato. Bien, ¿a quiénes aplica? ¿No? Esa es la carnecita, ¿no? de esta clase, materia de estudio. ¿A quiénes aplica esos impedimentos justamente, ¿no? Si bien es cierto, entendemos que aplican a las autoridades y empleados públicos, no son los únicos a quienes aplican, ¿no? Tenemos que también se aplica a los parientes, se aplica a las personas jurídicas relacionadas con estas autoridades y empleados públicos, y a los proveedores que ya se encuentren sancionados. En ese sentido, ¿no? Tenemos la forma de aplicación, ¿no? Que se basa justamente en este impedimento. Tenemos pues que dentro eh, de la aplicación justamente de los impedimentos se dan en dos puntos fundamentales, ¿no? Como es el ámbito temporal, ¿no? Que nos habla del tiempo en que se ejerce el cargo, ¿no? Y del ámbito espacial, que es el lugar, territorio, ¿no? Este ámbito espacial se puede dar tanto de forma absoluta como también de forma relativa. ¿Qué quiere decir? Que puede abarcar todo el país, ¿no? Impedimento para contratar a nivel de todo el país, como también puede darse, pues, el impedimento en el ámbito de competencia territorial. Dentro del ámbito temporal se habla, pues, de la duración del cargo del funcionario público, ¿no? O de la autoridad, que en este caso ejerce, pues, la función pública, ¿no? Se da durante el cargo, pero también tiene repercusiones y tiene impedimentos posterior al cese de sus funciones como colaborador público, ¿no? Como servidor público, ¿no? Entonces, los impedimentos no solamente se dan durante el cargo público, sino van mucho más allá, ¿no? En la mayoría de casos, no en todos, los impedimentos se dan hasta 12 meses después de haber culminado el cargo. Bien, tenemos que los impedimentos se enmarcan dentro del artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? En todo proceso de contratación pública, ¿quiénes están impedidos, ¿no? Tenemos que en todo proceso están impedidos, por ejemplo, el presidente y los vicepresidentes de la República, ¿no? Los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito, no? Durante el cargo, ellos están impedidos de contratar a nivel nacional. No pueden hacer contratos a nivel nacional con ninguna entidad, ¿correcto? Luego de haber terminado su función, están impedidos hasta 12 meses para poder hacer alguna contratación, ¿no? Tenemos también, ¿no? Que dentro del ámbito de impedimentos, ¿no? Tenemos a los ministros y los viceministros, los cuales, si bien es cierto, al igual que el presidente y los vicepresidentes, también tienen impedimentos, no cogen la mayor medida, ¿no? No se da la mayor medida este impedimento. Dentro del ámbito temporal, es decir, durante la duración de su cargo, tienen impedimento de forma absoluta en todo el territorio peruano, ¿no? Pero después de su cese de funciones y hasta 12 meses después, su impedimento se restringe al ámbito del sector. Es decir, si, por ejemplo, el ministro de Salud, ¿no? Termina su cargo, ¿no? Cesa funciones, pues no podrá contratar dentro de ese sector durante 12 meses posterior al término de sus funciones, ¿no? Tenemos también los gobernadores, vicegobernadores, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia y los alcaldes, ¿no? Dentro o durante el cargo que desempeñen no podrán hacer, pues, o están impedidos de hacer contrataciones en todo el territorio peruano. Pero después del término de sus funciones, hasta 12 meses después, van a estar impedidos de desarrollar contrataciones o funciones en el ámbito de su competencia territorial, ¿no? Bien.
En este punto, ¿no?, de los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, tenemos, por ejemplo, la resolución 1820, que justamente nos habla del espacio geográfico sobre el cual ejercen sus funciones. El alcalde de una municipalidad provincial estará impedido de participar en un proceso de selección convocado dentro de su jurisdicción, ¿no?, la cual abarca la totalidad del territorio de la provincia, así como sus respectivos distritos. Eso está en la resolución del TCE 1820-2017. Bien. Entonces, así como hemos ido, pues, desde las autoridades con cargos más altos, vamos bajando, ¿no? Tenemos ahora los consejeros de los gobiernos regionales y los regidores. Si bien es cierto, ellos no tienen ese nivel de injerencia que de repente puede tener el presidente, los ministros, los gobernadores regionales, los consejeros de los gobiernos regionales y regidores ejercen un rol supervisor, ¿no? Entonces tenemos que dentro del ámbito temporal, es decir, durante el cargo que desempeñen, no, estarán impedidos de contratar con el Estado dentro de su competencia territorial. Terminada su función y hasta 12 meses después, este impedimento va a seguir justamente dentro de esa competencia territorial. Y en este sentido, tenemos, por ejemplo, la opinión 048-2010, donde indica pues que no resulta necesario que dicho regidor de la municipalidad provincial tenga algún poder, facultad, injerencia o toma de decisión en cualquier otra entidad pública, pues solo se requiere que se configure pues que es un servidor, ¿no? Bien. Tenemos también, ¿no?, los titulares de instituciones, ¿no?, titulares de organismos públicos del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, ¿no?, los empleados también de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, ¿no?, y gerentes de las empresas. Están impedidos, ¿no?, todos los mencionados, de contratar con el Estado, ¿no?, durante el cargo de manera absoluta, es decir, en ninguna parte del territorio nacional lo pueden hacer, y terminada su función y hasta después de 12 meses, solamente se restringe el impedimento a la entidad donde han desarrollado o donde desarrollaron las funciones. Ahora bien, en esta parte nos habla también de servidores públicos con poder de dirección o decisión. Y en ese punto vamos a hablar de la opinión 035-2019, donde indica pues que servidores públicos con poder de decisión son aquellos que tienen esa situación de ventaja, ¿no? Tienen esa, o podrían tener o tienen esa influencia de persuadir a ciertas personas, ¿no?, ordenar el cumplimiento de determinadas medidas, ¿no?, o contar con información de la cual otros no disponen respecto a determinado proceso de contratación, ¿no? Tenemos en este sentido, ¿no?, la opinión 201-2017, donde indica, ¿no?, la normativa de contrataciones del Estado regula los impedimentos sin efectuar distinción alguna, ¿no?, entre las distintas modalidades que se emplean para ocupar los puestos de administración pública. Por lo tanto, en la medida que una persona ostente la calidad de servidor público, ésta se encuentra impedida para contratar con el Estado, ¿no? Entonces, tenemos que los impedimentos justamente quieren lograr, ¿no?, que las contrataciones sean limpias, ¿no?, se hagan de forma correcta. De los servidores públicos que no se encuentren comprendidos, como aquellos que tienen esa ventaja, ¿no?, de la que se hablaba en el literal anterior, ¿no?, o ese poder de dirección o de decisión, tenemos que tienen impedimento, ¿no?, de contratar con el Estado durante su cargo solamente en la entidad donde laboran, y terminada su función y hasta 12 meses después ya no se encontrarán impedidos de contratar con el Estado. Esto es para aquellos servidores públicos que no tendrían, ¿no?, que no tendrían o que carecerían de esa ventaja o de ese poder de decisión, ¿no?, que ejercen otros funcionarios públicos. Bien. Tenemos también a los directores de las empresas, del Estado, los miembros de los consejos directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, ¿no? Durante el cargo están impedidos, ¿no?, de hacer contrataciones solo en la entidad en la que laboran.
terminando, ¿no?, sus funciones y hasta 12 meses después siguen con impedimento, ¿no?, pero solo en la entidad donde se encuentran laborando. Bien, entonces vemos cómo en el caso de los impedimentos son más restrictivos, ¿no?, para funcionarios que tienen, entre comillas, mayor poder, ¿no?, que tienen más o un alto cargo, ¿no?, son más restrictivos en el ámbito justamente de contratación, ¿no? Los impedimentos son más rigurosos en ese ámbito y conforme vamos bajando a funcionarios públicos, ¿no?, de confianza, servidores públicos, pues los impedimentos son más acotados, ¿no? Bien, tenemos allí un pequeño cuadro donde se visualiza pues todo lo que hemos mencionado, ¿no? Bien. Así como hemos visto que hay impedimentos en funcionarios públicos, también tenemos impedimentos dentro del proceso de contratación, ¿no?, correspondiente a los procesos de contratación. Y en ese sentido están impedidos las personas naturales o personas jurídicas que tengan intervención directa en determinación de las características técnicas y o valor referencial o valor estimado, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me contratan para una consultoría, ¿no?, en términos de referencia, de repente, ¿no?, para ver el valor referencial, pues yo no podría participar, ¿no?, porque voy a claramente a tener información que es bastante importante, ¿no?, y que me permitiría ganar el proceso probablemente sin mayor esfuerzo, ¿no? Pero, lógicamente, esto no sería, pues, ético y no correspondería, ¿no?, dentro eh, del ámbito de contratación, más bien estaría impedido, ¿no? Tenemos también que están sujetos a impedimentos a las personas naturales o personas jurídicas, ¿no?, que también intervengan de forma directa en la elaboración de documentos del procedimiento de selección, ¿no?, en la calificación y evaluación de ofertas, en la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. Y en este punto, tratándose de personas jurídicas, el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de personas que se vinculen también a estas, ¿no? Y en este punto, ¿no?, podemos hablar de este conflicto de intereses, ¿no? Si yo soy una persona que ya conozco cómo se ha dado de repente el tema de la evaluación de las ofertas, tengo conocimiento de cómo se va a calificar, de los documentos, ¿no?, que del procedimiento de selección, pues lo más conveniente es que yo me aparte de ese proceso, ¿no? Porque lógicamente va a haber esta especie de conflicto de intereses, ¿no? Para hacer referencia justamente a este punto, ¿no?, en la opinión 051-2019, ¿no?, nos habla pues que se debe de evitar, ¿no?, se debe evitar este conflicto de intereses, ya que están en la posibilidad de establecer condiciones que favorezcan su propia participación en un proceso de selección, por ejemplo, ¿no? Se busca también en ese sentido garantizar la igualdad de acceso a la información respecto del objeto contractual futuro, ¿no?, entre los proveedores que participen en el procedimiento de selección. Entonces, evitando, ¿no?, caer dentro del conflicto de intereses, es que se establece este impedimento en el proceso de contratación. Bien. Tenemos también los impedimentos aplicables a los familiares, ¿no? Si bien es cierto, el primero que está impedido, ¿no?, de contratar con el Estado es el funcionario público, ¿no?, el que tiene participación activa en el ámbito público, también tenemos, ¿no?, que los impedimentos se aplican a los familiares, ¿no? ¿Y a qué familiares se aplican? A los que tengan, pues, este grado de afinidad en segundo grado y consanguinidad también en segundo grado, ¿no? En afinidad, pues tenemos al cónyuge o conviviente, ¿no? Hemos puesto ahí, por ejemplo, el ejemplo de un alcalde, ¿no? Entonces se aplicaría a la esposa, ¿no?, o a la conviviente también. Y en el caso de la consanguinidad en segundo grado, no podría, por ejemplo, participar, ¿no?, o estaría impedido de contratar con el Estado el padre del alcalde, el hermano del alcalde, el abuelo, el hijo y el nieto, ¿no? Todos ellos familiares en segundo grado de consanguinidad, ¿no? Bien.
Tenemos también los impedimentos en la figura de persona jurídica, ¿no? Sabemos pues que no solamente hablamos de personas naturales, sino también personas jurídicas. Entonces, decimos que la persona jurídica estaría impedida, ¿no? Donde, si la persona jurídica está compuesta, ¿no?, por un impedido, ¿no?, digámoslo así, por un impedido, que tenga o haya tenido alguna participación individual o conjunta, ¿no?, superior al 30% del capital o patrimonio social, estaría impedido, ¿no?, de contratar con el Estado. Ejemplo de ello, ¿no?, podría ser un alcalde, ¿no?, de repente, o el hermano del alcalde, si tuviera pues una participación superior al 30% del capital o patrimonio, no podría contratar con el Estado, ¿no? Y en ese sentido, preguntamos, ¿no? Si el alcalde tiene alguna participación en alguna empresa, simplemente podría renunciar, vender sus acciones o su participación dentro de la empresa e inmediatamente podría contratar. No, no se puede, porque para eso se establece que previo a la convocatoria exista pues estos 12 meses, ¿no? Estos 12 meses anteriores en la que claramente se visualice de que no haya tenido participación, ¿no?, en ese porcentaje del capital o patrimonio social. De lo contrario, estaría impedido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este punto la opinión 262/2017, donde se hizo la consulta, ¿no?, y se indica, ¿no?, una persona jurídica en la que un ministro o viceministro de Estado participen o hayan participado, ¿no?, con un porcentaje superior al 30% de capital o patrimonio social, ¿no?, dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, se encontrará impedido para contratar con el Estado. Este impedimento es aplicable de acuerdo a lo siguiente, ¿no?, indica esta opinión 262. Durante el ejercicio del cargo, en todos los procesos de contratación pública a nivel nacional, y hasta 12 meses posteriores de haber dejado el cargo, ¿no?, lo que se les indicaba al inicio. Bien, en este sentido, también tenemos que las personas jurídicas y las personas naturales, donde tenga un impedido, ¿no?, llamémosle pues impedido a los actores que ya hemos mencionado, ¿no?, que sean ministros, alcaldes, funcionarios públicos, ¿no?, y actúen como integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, ¿no? Salvo que ya no forme parte de la persona jurídica. Es decir, si uno de los impedidos, ¿no?, se encuentra dentro del ámbito de persona jurídica, claramente se encontrará pues con impedimento para contratación del Estado, ¿no? Tenemos también que se encuentran impedidos, ¿no?, las personas jurídicas y naturales que se encuentren inhabilitadas o suspendidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Y en este punto podemos encontrar, por ejemplo, proveedores que ya se encuentran sancionados, ¿no?, y se encuentran con infracciones, con sanciones, y hasta que la misma no termine, ellos no podrán contratar con el Estado. Esto se rige dentro de un ámbito a nivel nacional. Bien. Tenemos también, ¿no?, dentro de este ámbito de las contrataciones y de los impedimentos, que hoy pues establece este proyecto de ley general, ¿no?, de la cadena de abastecimiento público, ¿no?, el cual ha sido propuesto, se encuentra como proyecto de ley, ¿no?, donde de 20 impedimentos que menciona la ley 30/225, hoy se restringen a 11, ¿no?, mediante este proyecto de ley. Y hace importantes cambios, ¿no?, hacen importantes cambios, donde se visualiza, por ejemplo, que las autoridades con cargo de alcance nacional tienen impedimento absoluto durante el ejercicio del cargo y por un año, luego de dejarlo, ¿no?
Dentro de la ley 30.225 habla de 12 meses, ¿no? Ahora, dentro de este proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento público, habla de un año, ¿no? Y nos habla también que tienen, pues, impedimento absoluto, ¿no? Ahora, ¿quiénes son las autoridades con cargo de alcance nacional? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, el presidente, los vicepresidentes de la República, los congresistas, ¿no?, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, tenemos a los titulares y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Y en ese sentido, pues deja este proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento algo que es muy importante, ¿no? En la ley 30.225 se establece grados de afinidad, ¿no?, que muchas veces ha resultado pues un poco complejo al momento de analizar, ¿no?, para ver pues todos los familiares que intervienen, por ejemplo, con un funcionario público. Entonces, en este punto, ¿no?, este proyecto establece el alcance, ¿no?, el alcance de los familiares y habla de forma directa, por ejemplo, del cónyuge o conviviente, de los padres, hijos, hermanos, suegros y cuñados, ¿no? Ellos se encontrarían impedidos, ¿no?, de contratar también con el Estado, ¿no? Todos estos familiares de las autoridades con cargo de alcance nacional no podrían contratar con el Estado, ¿no? Y en este sentido, también se habla, pues, de las personas jurídicas en las que tengan acciones o participación o ejerzan cargos directivos, y aquellas personas jurídicas en las que sus familiares tengan acciones o participación individual o conjunta superior al 5% del capital social o patrimonio social, o tengan cargos directivos, ¿no? En la ley 30.225 establecía que estaban impedidos a partir del 30% de participación individual o conjunta. En este proyecto de ley se establece y se amenora, ¿no?, el impedimento de contratar en hasta el 5%, ¿no? Entonces hay un cambio pues sustancial, hay un cambio importante, ¿no?, dentro de lo que propone esta ley, ¿no? Bien. Tenemos también, ¿no?, las autoridades con cargo de alcance sectorial, ¿no?, donde se establece también, ¿no?, que el impedimento es absoluto durante el ejercicio del cargo, ¿no?, durante el ejercicio del cargo y hasta un año después. Pero acá cambia la figura, ¿no? Acá cambia la figura porque eh, las autoridades con cargo de alcance nacional tienen pues este impedimento en todo el territorio nacional, ¿no?, y durante todo el proceso, ¿no?, de forma absoluta. En cambio, las autoridades con cargo de alcance sectorial van a tener ese impedimento durante el cargo y hasta un año después, pero se restringe pues al ámbito del sector o ámbito de su competencia, tanto durante la vigencia de su cargo como también después, hasta después de un año, ¿no?, de haber cesado funciones. Y ese es el cambio, ¿no?, que hay con la ley 30.225, ¿no?, donde se establece que las autoridades con cargo de alcance sectorial tenían esta restricción absoluta, ¿no? Pero en este nuevo proyecto de ley establece solamente que el alcance va en base al sector, ¿no?, de competencia. También de igual manera, ¿no?, que el caso de las autoridades con cargo de alcance nacional, también se establece de forma muy puntual en el ámbito de los familiares, por ejemplo, quiénes estarían impedidos, ¿no? Y establece, así como en el anterior caso, que estarían impedidos, pues, el cónyuge, el conviviente, padres, hijos, hermanos, suegros y cuñados. Se establece también, ¿no?, al igual que el caso anterior, que las participaciones individuales o conjuntas, ¿no?, superiores al 5% de capital, también traería pues estos impedimentos, ¿no? Se habla también, en el caso de los empleados públicos, ¿no?, llamémosle pues titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, gerentes de las empresas, ¿no?,
que esta ley pues establecería, ¿no?, que van a tener impedimento de contratar con el Estado, ¿no?, solo en la entidad donde trabajan durante el cargo, y después, terminadas sus funciones y hasta un año después, también tendrían impedimento dentro de la misma entidad. Así también, ¿no?, se establece que en el proceso de contratación, ¿no?, también se encuentran impedidos las personas naturales o jurídicas que sin pertenecer a la entidad hayan sido contratadas, ¿no?, por esta para determinar las características técnicas, el valor referencial o estimado, o verificar el resultado de lo contratado. También tenemos que se encontrarían impedidos, ¿no?, dentro de esta nueva ley propuesta, los proveedores inhabilitados y también suspendidos, ¿no?, para poder contratar con el Estado, ¿no? Entonces, si ellos se encuentran pues inhabilitados, no podrían contratar. Tenemos también que dentro de este proyecto de ley se encontrarían pues impedidos de contratar cualquier persona natural, jurídica, que se encuentre condenada o que haya admitido o reconocido, ¿no?, que ha incurrido en actos ilícitos, ¿no?, de repente pues algún delito, colusión, o alguna participación delictiva, ¿no?, sea pues dentro del país o en el extranjero, ¿no? Tenemos pues estos delitos como peculado, corrupción de funcionarios, ilícitos, tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Todos aquellos que en algún momento hayan admitido, de repente que, o hayan sido condenados, ¿no?, que han incurrido en esos delitos, pues también estarían impedidos, ¿no?, de poder contratar. Las personas naturales o jurídicas que, encontrándose impedidas, constituyan otra persona jurídica del mismo rubro, o absorban o se fusionen con una persona jurídica impedida, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, muchos casos donde se impide, ¿no?, o están sancionadas, ¿no?, o están inhabilitadas algunas empresas para contratar con el Estado, y quieren pues sacarle la vuelta, ¿no?, a la ley, constituyendo otra empresa, ¿no? Estas también estarían impedidas, ¿no? Muchas de ellas incluso ponen la misma dirección, ¿no?, para poder constituir la empresa. Entonces, después de hacer pues las evaluaciones correspondientes, ¿no?, se determina que es simplemente un tema de testaferros, probablemente, pero sigue siendo pues la misma persona eh, jurídica, ¿no?, básicamente. En todo proceso de contratación también se encontrarían impedidos, ¿no?, las personas que están inscritas en el registro de deudores de reparaciones civiles, ¿no?, en el registro nacional de abogados sancionados por mala práctica, pero, ¿no?, la diferencia es, a diferencia de la ley 30.225, solamente se limitaba a los abogados sancionados por mala práctica. Ahora ya se contempla otro tipo de profesiones con registro análogo, ¿no?, que también pues hayan sido sancionados por mala práctica, ¿no? A las personas que se encuentren dentro de los registros nacionales de sanciones contra servidores civiles también, ¿no? Entonces todos ellos se encontrarían impedidos, ¿no?, de poder contratar con el Estado. Los proveedores con sanción firme impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, ¿no?, por infracción a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, ¿no?, calificada como muy grave por el plazo de un año desde que la sanción haya quedado firme. También van a estar sujetos a impedimentos para contratar con el Estado. Otro punto que establece esta ley, ¿no?, este proyecto de ley, ¿no?, es que las personas naturales o personas jurídicas que se encuentren incluidas en la lista de organismos multilaterales como no elegibles, también se encontrarían impedidas de contratar con el Estado, ¿no? Y las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, ¿no? Y en este punto vemos, ¿no?, en nuestro país, por ejemplo, cómo hay un grupo económico, un solo grupo económico, que tiene pues varias empresas, ¿no?, que pertenecen al mismo grupo económico, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no?, Intercorp, por ejemplo, ¿no?, es una sola empresa que tiene varios grupos, varios rubros, varios grupos económicos, ¿no? Entonces, en ese caso también pues estarían impedidos, ¿no? Bien.
Tenemos entonces unos casos para analizar, ¿no? Tenemos el ministro de Salud dejó su cargo hace 10 meses en su cartera. El Ministerio de Cultura, en la gestión actual, lanza un proceso donde se solicita la prestación de servicios de salud en la Amazonía. ¿Será posible que pueda contratar? ¿No? Esa es la consulta. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Será posible? En este punto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Los ministros, ¿no? Una vez que dejan el cargo, ¿no? ¿Cómo es el impedimento que tienen para poder contratar, ¿no? Se habla pues que luego, ¿no? Hasta después de 12 meses, ellos tienen restricciones, pero dentro de su ámbito del sector, ¿no? Dentro de su ámbito del sector. Ya no se encuentran dentro del cargo, ¿no? Entonces están dentro de este periodo, ¿no? De 12 meses después, ¿no? Sin embargo, el caso que se menciona allí habla del Ministerio de Cultura, que está pues lanzando, ¿no? Este proceso, por lo que sí podría participar dentro de este proceso, ya que no hace referencia al ámbito de su sector, ¿no? Tenemos el caso 2. El exalcalde de un distrito de la Sierra Liberteña, que recién acaba de cesar en el cargo, se presentará a un proceso en el que se requiere un proveedor de equipos de cómputo en una entidad pública ubicada en un distrito en la ciudad de Cusco, ¿no? ¿Es posible? ¿Será posible eso? ¿Qué piensan ustedes? Dice que hay datos importantes, ¿no? Recién acaba de cesar en el cargo. Sin embargo, él ha desarrollado, pues, su función en la Sierra de la Libertad, ¿no? Entonces, el impedimento, ¿no? Se basa justamente en que una vez cesadas sus funciones y hasta 12 meses después, ¿no? De cesadas sus funciones, tiene impedimento, pero dentro de la competencia territorial, ¿no? Es decir, dentro del Departamento de la Libertad, ¿no? Este proceso se va a llevar a cabo en la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces estamos hablando de otro departamento, ¿no? Entonces, hablamos allí que la restricción estaría dentro de la competencia, pues, territorial, por lo que no interfiere dentro del ámbito de esta nueva postulación a este proceso, ¿no? Que se está dando de los equipos de cómputo. Entonces, sí podría, ¿no? Caso 3, tenemos un funcionario público, ¿no? Que elaboró hace 5 meses en una municipalidad de Loreto, ¿no? Se presenta a un concurso público para ofrecer el servicio de limpieza en el gobierno regional del mismo lugar, ¿no? Se establece entonces que ha elaborado hace 5 meses, todavía estamos dentro de ese plazo de los 12 meses después, ¿no? Sin embargo, acá hay un punto importante, ¿no? Nos habla pues que la restricción que tiene es dentro de la misma entidad, ¿no? Entonces, estaría impedido de contratar hasta 12 meses después dentro de la misma entidad. Pero acá nos habla, ¿no? De que este concurso es para el gobierno regional, entonces no estaríamos hablando de la misma entidad, sino de entidades diferentes, por lo que sí podría, pues, contratar, ¿no? Con el Estado. Bien. Tenemos el caso 4, ¿no? Se ha lanzado un concurso público para un determinado servicio en una localidad del país. 5 personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo económico, ¿no? Gozan de contar con todo lo solicitado por la entidad, ¿no? ¿Podrán presentarse? ¿Qué creen ustedes, no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrán presentar? No, no se pueden presentar. Si se registra una de las empresas pertenecientes a un grupo económico, ¿no? El resto de empresas se van a encontrar impedidas, ¿no? Porque se podría en ese sentido o se establece una distorsión con la competencia, debido a que si yo de un solo grupo económico presento pues a 3, 4, 5 de mis empresas, lo más probable es que lo logre, ¿no? Por acaparamiento, ¿no? Entonces, logre pues la contratación por acaparamiento, porque voy a presentar a 4 o 5 de mis empresas, ¿no? Siempre y cuando pertenezca a un grupo económico.
Por lo tanto, no podría darse esta figura, ¿no? Bien. Y así como en los casos, tenemos también opiniones, ¿no? Opiniones que son en realidad no muy antiguas, son recientes. Tenemos la opinión 023, donde nos habla la entidad que hace la consulta en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, ¿no? Y el asunto es impedimento para ser participante, postor, contratista o subcontratista, ¿no? Aplicable a los consejeros de gobierno regionales. La consulta formulada es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el alcance normativo cuando se habla de la competencia territorial de los consejeros de gobiernos regionales, ¿no? Es decir, se trataría de su impedimento para contratar con cualquier entidad del Estado dentro del territorio geográfico de su departamento, o este impedimento únicamente implicaría la imposibilidad de contratar con el Estado, atendiendo a su competencia funcional dentro de su territorio departamental, conforme al alcance efectivo de su influencia, ¿no? Tal como lo establece el Decreto Legislativo 1444 de la Ley 30.225, ¿no? Esto respecto a los organismos que se encuentran bajo la injerencia directa del gobierno regional, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ya habíamos visto, y nos habla justamente, ¿no?, de la conclusión a la que se llega, ¿no? Recordemos que esta es una opinión. Habla también, ¿no?, si el referido impedimento legal comprende también una contratación directa por arrendamiento de bien inmueble. Bueno, entonces tenemos que dentro de las conclusiones indica pues, ¿no?, la opinión que los consejeros de los gobiernos regionales durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de haber concluido este, se encontrarían o se encuentran impedidos, ¿no?, de ser participantes, de ser postores, de ser contratistas, también subcontratistas, ¿no?, en todo proceso de contratación que se desarrolle dentro del ámbito de la competencia territorial del gobierno regional, ¿no? Entonces tenemos acá que, bueno, la parte de abajo habla del tema de la contratación directa por bien inmueble, ¿no? Ok, tenemos otra opinión, que es la 010-2020, que es de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, que también habla de los impedimentos, ¿no? Y la consulta refiere justamente si los exfuncionarios públicos de confianza contratados bajo la modalidad de régimen CAS tienen algún impedimento para ser contratados con la modalidad de locación de servicios, ¿no? Esa podría ser pues una pregunta bastante recurrente, ¿no? Ya que cualquiera podría pensar quizás que evidentemente, ¿no?, si están bajo la modalidad CAS, podrían seguir contratando bajo la modalidad de locación de servicios, ¿no? En eso se basa la consulta. ¿Ven? Vemos lo que es la conclusión, ¿no? Los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos con poder de dirección o de decisión, según la ley especial de la materia, se encuentran impedidos en diversos puntos, ¿no? Primero, de registrarse como participantes en los procedimientos de selección convocados por las entidades públicas. Segundo, de formular propuestas en el marco de dichos procedimientos de selección. Tercero, de contratar con las entidades públicas, independientemente de que el régimen de contratación aplicable se encuentre o no bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Ser subcontratista del Estado, ¿no?, en el marco de lo que establece la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, dichas restricciones se aplican a todo el proceso de contratación durante el ejercicio del cargo, ¿no? Una vez culminado el cargo, se extiende hasta 12 meses después, ¿no?, y solo en la entidad a la que pertenecen, ¿no? Y en este punto, la opinión también hace referencia a que cada entidad debe verificar, ¿no?, que las personas con las cuales va a contratar, ¿no?, se encuentren dentro de la aplicación de la normativa y no se encuentren pues inmersas, ¿no?, con algún impedimento establecido en el artículo 11 de la ley. Ahora, en ese punto diríamos, ¿no?, ¿quién tiene la responsabilidad, ¿no?, de verificar que el proveedor pues realmente no se encuentra impedido? Bueno, para empezar, el primer actor fundamental que tiene la obligación, ¿no?, de dar
información veraz es el mismo proveedor. Yo como proveedor sé si estoy impedido, yo como proveedor sé si estoy inhabilitado, ¿no? Yo como proveedor conozco cuál es mi estado frente a el tema de las contrataciones, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, en ese sentido, hoy en día, ha creado pues la ficha única del proveedor, ¿no? Que permite en realidad conocer información valiosa del proveedor, el desempeño que ha tenido, sus certificaciones, si tiene impedimentos, y en general información básica del proveedor, ¿no? Esto claramente también es importante hacer uso de ella, ¿no? Para contratar pues con personas que realmente cumplan con los requisitos. Sin embargo, la obligación corresponde al proveedor, ¿no? Porque si yo digo, de repente sí puedo, a pesar que sé que estoy pues inhabilitado, impedido, sancionado, entonces ya estaría incurriendo en una nueva pues infracción, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las sanciones establecidas por el tribunal, ¿no? Tienen que llevarse a cabo, ¿no? Tienen que llevarse a cabo y son de ámbito nacional, ¿no? Eh, en ese sentido, el proveedor sancionado, inhabilitado, no puede contratar hasta que su sanción termine, ¿no? Bien, tenemos también la opinión 003-2020 que nos habla justamente del impedimento para ser participante. En este punto tenemos como entidad al gobierno regional de Ancash, por ejemplo, ¿no? Si las autoridades regionales, por elección popular, en ejercicio de sus funciones, y hablan de los consejeros regionales, con horario no exclusivo, ¿no? Pueden suscribir contratos de naturaleza civil, es decir, los servicios de la locación de servicios, ¿no? Y prestar servicios en instituciones públicas distintas al de origen, ¿no? Hacen la consulta, ¿no? Parecida incluso a la anterior, ¿no? En este punto, la opinión pues establece, ¿no?, que hay impedimentos aplicables a los consejeros de los gobiernos regionales, ¿no? Y pone dentro de la opinión el ámbito temporal, es decir, durante el cargo, ¿no?, y hasta 12 meses después. Y en el caso del ámbito espacial, es decir, en el lugar, ¿no?, hace referencia que durante el cargo, ¿no?, no puede contratar dentro del ámbito de competencia territorial del gobierno regional y hasta 12 meses después se extiende, ¿no? Se extiende este impedimento. Entonces, en la conclusión, se indica que los consejeros de los gobiernos regionales, durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después, se encuentran impedidos, ¿no?, de ser participantes, de ser postores, de ser contratistas, así también como subcontratistas, ¿no?, en todo el proceso de contratación que se desarrolle en el ámbito de la competencia territorial del gobierno regional, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Justamente para eso se emiten las opiniones, ¿no?, para poder tener claridad en cuanto a la interpretación de la norma, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Los funcionarios públicos, luego de cesada su función, tienen impedimento de contratar con el Estado. Perfecto. Solo a la entidad a la que pertenecieron por 12 meses, ¿no? Entonces vemos allí el ámbito espacial, ¿no?, y el ámbito temporal, tiempo y lugar, ¿no?, donde se encuentran pues impedidos. Se encuentran dentro del ámbito de aplicación de impedimentos de contratación. Perfecto. Personas jurídicas relacionadas. Si yo soy una persona que está impedida, ¿no?, de repente soy un funcionario público impedido de contratación, si yo tengo injerencia dentro de una persona jurídica, de repente pues soy accionista, tengo participación económica dentro de esta persona jurídica, entonces dicha persona jurídica estará pues impedida por mi condición, ¿no?, dentro de ser pues la persona
natural impedida, también voy a trasladar, ¿no? Ese impedimento a la persona jurídica a la que estoy representando, ¿no? Es una prohibición del sector público. Obtener ventajas indebidas, ¿no? Justamente se habla por eso del principio de integridad durante todo el proceso de contratación. Permite conocer información valiosa del proveedor. Perfecto. La ficha única del proveedor, ¿no? Nos da en realidad mucha información, ¿no? Nos da pues el desempeño que ha tenido el proveedor, su información básica, si es que ha tenido impedimentos, sanciones, etcétera, ¿no? Es una herramienta hoy en día bastante valiosa, ¿no? Están impedidos de intervenir en las contrataciones públicas. Perfecto, los ministros, ¿no? Son uno de los actores impedidos, pues, ¿no? Dentro de este ámbito de contrataciones con el Estado. Bien, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.